Señor. La tempestad me ha rodeado, y aunque siento naufragar en el dolor, confiaré en ti, tú cuidarás de mí. Pero hoy vengo ante ti en oración, mis lágrimas he derramado. Mi corazón busca consuelo en ti, Señor, y en ti yo confiaré, pues yo sé que eres fiel y que tu gracia en mí me bastará en mí vivir, escudo fiel, perfecta paz, Señor, siempre será. Y aunque no entienda el porqué o la razón de lo que venga a mí, oh Señor, yo me aferro a ti. Pero hoy vengo ante ti en oración, mis lágrimas he derramado. Mi corazón busca consuelo en ti, Señor, y en ti yo confiaré, pues yo sé que eres fiel y que tu gracia en mí me bastará en mí vivir, escudo fiel, perfecta paz, Señor, siempre será. Y aunque no entienda el porqué o la razón de lo que venga a mí. 3, 2, 1, entramos al aire con el pastor Armendáriz, completamente en vivo desde Toronto, Canadá. Pastor, Dios le bendiga, ¿cómo está? Muy bien, hermano, gracias, muy bien, gracias a Dios, por acá todo bien. Amén, tiene mucha porra, hermano, de Canadá, y mucha gente en Canadá escuchándole, amén. Yo creo que es gente de su iglesia, o no sé, pero hay muchas banderitas canadienses aquí en el Sun Broadcaster, indicando que mucha gente en Canadá está escuchando. También le está escuchando el pastor Rubén Méndez, que le envía un afectuoso saludo. Pastor Méndez es también parte del staff aquí del Canto del Gallo, y qué bendición, qué bendición. Pastor, cuéntenos un poquito del tema que va a hablar el día de hoy de distintivos bautistas. Ok, hermano, mira, la verdad es que desafortunadamente hay mucha confusión hoy en día en cuanto a las iglesias. Hay iglesias para todos tipos de gusto, colores y sabores, y si no la hay, se crea una nueva. Entonces, hermano, mira, yo he estudiado esto ya desde hace tiempo atrás. ¿Por qué hay tantas iglesias diferentes? ¿Por qué incluso dentro de los bautistas hay también diferencias entre nosotros? Hay los bautistas que son bautistas reformados, otros que son los bautistas de la convención, otros que son los bautistas regulares, etcétera. Entonces, eso me llevó a mí a estudiar por qué hay diferentes tipos de bautistas, ¿ves? Y hermano, es un estudio que pues no sé, yo lo hice y me gustó mucho. Amén, pastor, pues adelante, le cedo los micrófonos y que el Señor le use, pastor, adelante. Amén, hermano, gracias. Miren,
la cuestión es sencilla. Simplemente quiero, a través de esta serie que vamos a comenzar hoy, tratar de entender claramente qué es lo que caracteriza a las iglesias bautistas, porque debe de haber algo que sea diferente. ¿Por qué somos bautistas y no pentecostales? ¿Por qué bautistas y no carismáticos, adventistas, mormones? Usted nómbrelo. Hay diferentes iglesias, como mencionaba yo hace rato, pero ¿qué es lo que caracteriza a las iglesias bautistas? Y también quiero, al finalizar todo esto, motivar a cada estudiante para que se mantenga firme por los baluartes y los distintivos que caracterizan a las iglesias bautistas. El día de hoy, en esta sesión, lo que quiero hacer es que cada uno de nosotros adquiramos o entendamos bien la base del origen y del desarrollo de la iglesia bautista. Ahora, para empezar, pues tenemos que entender que la iglesia, o sea, la palabra iglesia, a mí me gusta mucho siempre ir a los diccionarios para buscar las definiciones, y la iglesia es la transliteración de la palabra eclesia. Es una palabra griega que fue transliterada, es decir, no fue traducida. La diferencia es de traducción a transliteración, es de que la traducción se traduce al significado y la transliteración simplemente se cambia la letra del idioma original al equivalente del idioma que se está traduciendo. Entonces, la palabra iglesia no está traducida del idioma original, es decir, está transliterada de la palabra eclesía. Pero el significado, si llegásemos a traducir la palabra, significa una asamblea llamada aparte con un propósito, ¿verdad? O sea, si tenemos esto en mente, vamos bien, porque también quiero hablar de los distintivos bautistas. ¿Pero qué es un distintivo? Bueno, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que el distintivo es dicho de una cualidad que distingue o caracteriza esencialmente algo. Es también una insignia, una seña o una marca. Y voy a estar mencionando mucho también el término nuevo testamentario o nuevo testamentario, que quiere decir que pertenece al Nuevo Testamento. Pero vamos a ir al grano ya. ¿Qué es? ¿Cómo se originó la iglesia? ¿Cómo se originó la iglesia? Hermanos, miren, yo creo que la iglesia fue originada en el libro de Mateo capítulo 4. Ahí es donde se comenzó todo el desarrollo de la iglesia. Dice Mateo capítulo 4, versículo 12, dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y el versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira el mensaje de Jesucristo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sigue diciendo el versículo 18: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Este versículo es muy importante, porque aquí nos está dando el origen de lo que conocemos como la iglesia. El Señor Jesucristo vio a estos dos pescadores, Pedro y Andrés, y Él los llama y les dice: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Allí vemos el llamado de Dios, pero no solamente el llamado de Dios, pero también vemos el propósito por el cual Él los estaba llamando. Él le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En el versículo 20 sigue diciendo la palabra: ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Hubo una respuesta al llamado de Dios. Y sigue el relato aquí, dice: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ahora, fíjate bien esta palabra, dice: y los llamó. Y yo hace ratito, de hecho, tengo aquí
Nuevo Testamento interlineal griego, y la palabra llamó es eclesio, ¿ves? O sea, de donde sacamos la palabra iglesia, y los llamó, o sea, está diciendo que Jesucristo los llamó con un propósito, el propósito de hacerlos pescadores de hombres. El versículo 22 dice, y ellos llegaron al instante a la barca, y a su padre le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, vemos aquí el comienzo de la iglesia, cuando en Mateo capítulo 4 el Señor los llama, ¿verdad?, para que siguieran al Señor con un propósito específico. Ahora, habiendo entendido este concepto de la iglesia y su definición, vemos cómo Cristo estableció también, hermanos, su iglesia durante su ministerio terrenal. En Mateo capítulo 4 ya vimos cómo el Señor empieza formando su iglesia. En Mateo capítulo 10, más adelante, vemos cómo Cristo comisionó su iglesia. ¿Ves? En el capítulo 10, para avanzar en el tiempo, porque son muchas referencias las que puedo dar, ahí vemos cómo nuevamente se hace el recuento de los 12 apóstoles, y en el versículo 5 dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Entonces vemos cómo Dios instruye la iglesia aquí en el capítulo 5, capítulo 10, perdóneme, en el capítulo 10. En el capítulo 13, el capítulo 10, quiero irme rápido, pero no quiero brincarme también muchas referencias. En el capítulo 10, en el versículo 16 dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Ves? Otra vez aquí está bien hablando del propósito por el cual el Señor había establecido esta asamblea, esta iglesia, ¿ves?, de enviarlos a predicar el evangelio. En el capítulo 13, seguimos adelante en la proyección del libro de Mateo. En el capítulo 13, en el versículo 10, el Señor Jesucristo empieza a enseñar a la iglesia también. En el versículo 10 dice: entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, nuevamente vemos aquí cómo el Señor Jesucristo en el capítulo 13 continúa con su desarrollo de la iglesia. Ya el Señor ya la había formado, la había llamado, ya la había comisionado en el capítulo 10, en el capítulo 13 les está dando instrucciones, les está enseñando. Y en el capítulo 16 vemos algo muy interesante, porque en el capítulo 16, cuando el Señor Jesucristo tiene una confrontación con sus propios discípulos, dice así en el versículo 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.